¿Qué vas a hacer al respecto? Continuamos con nuestra serie de clases, Un vacío en el Evangelio. Un hombre decidió recaudar fondos e ir a un pueblo en China a predicar las buenas noticias de salvación. Fue impactante el sermón que él hizo, que ese día una persona fue a su casa y le contó a sus familiares que había decidido comenzar su vida como cristiano. Lo que ocurrió fue que su familia se disgustó de tal manera que lo agredieron. Lo dejaron muy herido, lo echaron de la casa. Y una persona de la iglesia donde se había ido a predicar, lo llevaron a su casa y lo ayudó, pero el hombre estaba muy herido, la persona estaba muy herida. Entonces el predicador, que había terminado increíblemente su sermón ese día, se enteró de la situación, fue a verlo y comenzó a observar lo dañado que estaba. Entonces a la persona de la casa le preguntó, ¿y qué vas a hacer? Y la persona le respondió, yo no sé, la pregunta es ¿qué vas a hacer tú? Porque yo en mi casa ya tengo varias personas a las cuales he recibido porque su familia los han maltratado por la decisión de ser cristianos. Este hombre se vio confrontado entre el hecho de haber predicado, haber sido utilizado por Dios para dar la transformación de una persona, pero ahora le tocaba a él asumir la responsabilidad. ¿Qué vas a hacer al respecto? Es una pregunta que resonó en su vida. Entonces este hombre metió las manos en sus bolsillos, solo tenía $5, habló con la persona de la casa y le dijo, mira, solo tengo $5, te los voy a dar, pero regresaré a mi país y recaudaré fondos para ayudarte con la curación y el sostenimiento de esta persona mientras se recupera. De ahí nace el título de este mensaje. ¿Qué vas a hacer? Entonces, el Evangelio nos llama a actuar, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Nosotros somos cristianos y esa pregunta debería resonar en nuestras vidas. En tu vida, ¿qué vas a hacer al respecto? Acerca de la necesidad que existe en este mundo. Y lo que Dios nos pide es que tengamos acción. Así que el llamado de Dios es a la acción. Acompáñame a orar para luego ir a las escrituras de este punto. Señor, muchas gracias, Padre, por haber rescatado nuestras vidas. Gracias por habernos cambiado, habernos dado el privilegio de pertenecer a tu reino. Te oramos, Señor, para que no solo seamos oidores, sino seamos personas que podemos impactar a otras personas en este mundo lleno de tanta necesidad. Toma control de nuestros corazones, de nuestras decisiones, del actuar en nuestras vidas. Permítenos llevar sanación a los lugares donde se necesita. En el nombre de Jesús te oro todo esto. Amén. En Santiago capítulo 1, versículo 22, acompáñame al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Aquí aprenderemos algo muy valioso en este pequeñito libro. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Santiago denuncia un autoengaño espiritual. Creer que saber es igual a obedecer. El verbo hacedores indica acción continua, un estilo de vida. El cristianismo auténtico se evidencia por lo que hacemos. Aquí Santiago está diciendo claramente que no solamente estemos contentos con escuchar, sino tenemos que llevar a la práctica. Lo que pasa con muchas personas es que se deleitan a escuchar el mensaje, pero escuchar el mensaje y no ponerlo en práctica es no obedecer la voluntad de Dios. Dios no nos llama a ser solamente observadores, Dios nos llama
a ser participantes activos de sus anhelos. Y para esto también iremos al libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. El libro de Miqueas, quizás no estás tan acostumbrado a buscar este libro. Entonces, te invito a que por favor lo busquemos para poder enfocarnos en este punto. Aquí Dios está pidiendo algo especial en el libro de Miqueas. Ni yo mismo lo encontraba. Se me había escondido. Está casi al final de la Biblia. Casi al final de la Biblia. Es uno de los últimos 4 o 5 libros del Antiguo Testamento. Perdón, al final de la Biblia no. Al final del Antiguo Testamento. Miqueas 6, 8. Leeremos lo que Dios anhela de su pueblo. Dice el versículo 8, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí hay 3 cosas impresionantes que Dios le pide a su pueblo, nos pide a nosotros: practicar, amar y humillarnos. Entonces, este texto sintetiza la ética del pueblo de Dios. Hacer justicia implica involucrarnos activamente a favor de otros. No es pasivo. Amar la misericordia es practicar compasión sin esperar recompensa. Mira lo que aquí está expresando Dios, que podamos amar la misericordia. Y en ese punto es poner en práctica los anhelos de Dios, el poder sentir lo que las otras personas sienten, el tratar a las otras personas como nos gustaría a nosotros ser tratados, es practicar esa compasión que va más allá de lo que es solamente una observación o una admiración de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hacer justicia implica poder involucrarnos. Y muchas personas viven felices con su cristianismo, de bendiciones, Dios les provee, y eso es increíble. Pero eso no es el todo del cristianismo. El cristianismo también es ir afuera de nuestras casas para poder involucrarnos en las necesidades de este mundo. Como esos ejemplos. El bombero fuera de servicio. Un bombero vio un accidente mientras iba a su casa. Aunque estaba cansado, se detuvo. No estoy en horario, pero sigo siendo bombero, fue lo que él pensó. Aquí hay una aplicación espiritual. Nunca dejamos de ser cristianos. Así que necesitamos comprender que ser cristianos es algo muy grande. La taza de café olvidada. Alguien pone una taza en la orilla de la mesa y dice, luego la recojo. Nadie la toma hasta que cae y se quiebra. ¿Qué lección aprendemos de esto? Lo que dejamos para después casi siempre termina roto. Entonces lo que tenemos que aprender es que cuando vemos circunstancias, hagamos caso al llamado del Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a conmover, pero a veces nuestra mente puede ser más fuerte, decir, no es mi problema, yo no me involucro. Habla con Dios, Señor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Quieres que ayude? ¿Cómo me involucro? Está conmigo. Aquí hay unas frases muy importantes. La fe que no actúa muere de inanición. Autor desconocido. Haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés. Teodoro Roosevelt. Mira, a veces personas que dicen cuando tenga, cuando pueda. No, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que podamos, tenemos una gran oportunidad de involucrarnos a ayudar. Reflexionamos en este punto en que no existe llamado más claro que el que Dios ya dejó escrito. La pregunta no es ¿qué quiere Dios?, sino si estamos dispuestos a obedecer. Haz esta semana una lista de 3 necesidades que ves alrededor. Toma acción en al menos una. Piensa en tu familia, piensa en el pueblo de Dios, o piensa en vecinos o en personas a tu alrededor. Haz una lista, está atento, ora. Si nosotros no tenemos prioridades, ¿cómo vamos a poder involucrarnos? Porque Dios nos está llamando a la acción.
esto nos lleva al segundo punto de que el evangelio debe costarte algo. En la vida muchas cosas tienen valor, el evangelio también. Así que el evangelio debería de costarnos algo, para lo cual vamos al evangelio de Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículo 33 y 34. Esta es la historia del samaritano. Entonces, si no conoces toda la historia, te invito a que leas esa historia en el capítulo 10, pero nosotros vamos a leer el versículo 33 y 34. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. La compasión bíblica es costosa. Esto incluye tiempo, dinero, incomodidad. El samaritano no solo sintió, actuó, invirtió y se involucró. Déjame contarte un poco de la historia. Una persona herida y pasó un sacerdote. Los samaritanos no tenían afinidad con los judíos. Al parecer este hombre era una persona judía, pero este hombre samaritano sintió compasión de él. Sintió compasión de él, dice que le curó las heridas con vino. ¿Y por qué vino? Bueno, el vino tiene alcohol. Era para poder desinfectar. Luego dice que también con aceite. Él utilizó esto como medicamento, pero no solamente esto. Llevó al hombre, en el versículo 35, puedes leer la historia, llevó al hombre a un alojamiento, pagó para que lo cuidaran. Se dice que el valor de lo que pagó fue un valor de 3 semanas de cuidados, de alojamiento. Y este hombre dio, los judíos no tenían trato con los samaritanos. De hecho, despreciaban a los samaritanos. Tanto así que enseñaban que si una mujer estaba en labor de parto, que no la ayudaran, porque si la ayudaban iban a traer otro samaritano al mundo. Entonces, este hombre no pensó en esas situaciones, le costó algo, le costó tiempo, dinero, quizás incomodidad. Lo llevó en su propia cabalgadura, significa que este hombre caminó al lado de este hombre herido. Eso es lo que Dios nos llama, a que nosotros nos invirtamos. Muchas veces va a costar, pero fíjate que Dios es tan maravilloso que muchas veces cuando nosotros invertimos algo, Dios nos bendice. Y no lo hacemos porque nos bendiga, porque muchas veces damos sin esperar nada a cambio. Y muchas veces no vamos a tener ninguna recompensa, más que la recompensa más importante, que es el poner en práctica las Escrituras. De ahí que vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17. Vamos a las cartas de Juan. En la primera carta, capítulo 3, versículo 17. Dice este versículo: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Juan está aquí estableciendo una relación directa entre el amor genuino y la acción. El verbo cerrar el corazón implica una decisión consciente de no actuar. En otras versiones, si no estoy mal, en Reina Valera, aquí donde expresan el versículo 17, donde no tiene compasión, en esa versión dice cerrar el corazón, cierra el corazón. Entonces, alguien que ve una necesidad y no actúa y no hace nada, lo que la Biblia nos está diciendo es, debemos de preguntarnos si el amor de Dios habita en esa persona. Dios es amor y Dios nos ha colmado de amor, pero la pregunta es, ¿ese amor es genuino? Porque la manera donde ese amor es genuino es en la acción. Nosotros podemos tener bonitas palabras, podemos tener palabras de ánimo, podemos decir a una persona, Dios te ama muchísimo, nosotros también te amamos, pero aquí dice, si vemos alguna necesidad y no hacemos nada, el amor de Dios no habita en nuestra vida. Así que
Así que el Evangelio, las buenas noticias de salvación debe costarnos algo. Una invitación a comer, invitar a un café, inclusive no solo estamos hablando de las necesidades físicas, sino también estamos hablando de las necesidades espirituales. Invertir, llevar a alguna persona a la iglesia, invitarlo a un café cuando estudiamos la Biblia. A veces vamos a compartir de nuestra despensa y nadie se ha quedado con hambre por compartir su comida con otra persona. Es más, Dios muchas veces nos da en abundancia. Aquí hay algunos buenos ejemplos. El sacrificio del banquero. Un empresario exitoso donaba grandes cantidades de dinero, pero nunca servía. Hasta que un día decidió dar algo más valioso, su tiempo. Descubrió que eso lo transformó más que cualquier cheque. La botella de agua en el desierto. Un explorador tenía una botella casi llena. Al ver a otro moribundo decidió dársela. Fue el acto que marcó la diferencia entre sobrevivir y vivir. Mira, yo pienso en esta ilustración y a veces nosotros una botella de agua la podemos tirar, ya está un poco pasada, ya tiene un par de días, la voy a tirar, pero en esta situación, dentro de ese ambiente desértico, alguien que está muriendo, un poco de agua puede ser la salvación. Y este hombre compartió de su agua para que el otro también sobreviviera. Eso es ir más allá de solamente pensar en amar a alguien. Ama hasta que duela, y si duele es buena señal. Teresa de Calcuta. Martín Lutero escribió: nuestro prójimo es cualquiera que necesite nuestro amor. ¿Quién dijo que al ayudar a alguien vamos a dar de lo que nos sobra? Muchas veces sí lo hacemos así. Damos de lo que nos sobra, buscamos si tengo, y si no tengo, no doy. Pero cuando tenemos necesidades, cuando decimos no me sobra, y aún así ayudamos, Teresa de Calcuta decía: ama hasta que duela, y si duele es buena señal, porque significa que el corazón se está mostrando. Aquí hay dos buenos ejemplos. El Evangelio tiene un precio. Renunciar a la comodidad para honrar a Cristo. El amor auténtico no es barato. Haz un compromiso concreto. Tiempo, recursos o habilidades para servir a alguien esta semana. Busca. Dios te va a mostrar cuando tienes el corazón deseoso de compartir. Reflexionamos con estas dos cosas importantes. Terminamos este punto, que el Evangelio tiene que costarnos algo, renunciar a algo, amar de una manera auténtica y buscar en esta semana decir: Señor, hay tanta necesidad. A veces quizás esa necesidad no está latente en nosotros porque no estamos conscientes de verla. Solamente tendríamos que decir: Señor, permíteme ver la necesidad que hay a mi alrededor para poder ayudar. Y eso puede ocurrir en tu vida, así que búscalo esta semana y sin lugar a dudas Dios te mostrará dónde ayudar. El tercer punto se llama: tu respuesta cambia historias. Para eso vamos a ir a Mateo 25:40. Mateo 25:40. En la imagen se ve una persona en silla de ruedas y otra persona a su lado acompañando, ayudando. Entonces, Mateo 25:40. Acompáñame a leer. Dice: el rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús se identifica personalmente con el necesitado. Servir a otros no es altruismo, es adoración. Muchas veces podemos pensar, somos filántropos, algunos son de esa manera ayudando con su riqueza, otros pueden pensar es altruismo, no, es adoración, porque Jesús toma el lugar de la gente pobre. Es como que le estamos sirviendo a Jesús directamente. En Efesios 2:10, la palabra de Dios, acompáñame a buscarlo en tu Biblia, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 10. Leeremos, dice: porque somos hechura de Dios,
criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En otras palabras, Dios no improvisa. Preparó oportunidades para que tú las completes. La obra ya está lista, solo falta tu obediencia. Pensemos mucho en esto. Dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Nosotros no somos una imitación, una obra barata, somos hechura. Dios hizo algo nuevo en nosotros. Lo que Dios hizo en nosotros es algo fantástico. Lo que tenemos que lograr entender es que dice que Dios también dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, dice que fuimos creados y hechura para buenas obras, las cuales Dios ya dispuso. La obra de Dios necesita ser completada a través del corazón de cada uno de nosotros, que somos creados por Él en una nueva vida. No solo nacimos y fuimos perdonados de nuestros pecados, no solamente Dios cambió lo que éramos, Dios transformó nuestro presente, nuestro futuro, quitó el pasado que nos condenaba, sino que ahora preparó algo donde nosotros lo único que necesitamos hacer es obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. El niño y las estrellas del mar. Me encanta esta historia. Un niño lanzaba estrellas de mar al mar para salvarlas. Un hombre le dice, no puedes salvarlas a todas. El niño responde, pero sí a esta. Así funciona el evangelio, uno a la vez. El profesor de música, un maestro, creyó en un niño desalentado. Ese niño se convirtió en concertista internacional. Tu acción puede cambiar destinos eternos. A veces podemos ver a una persona haciendo el bien y pensar eso no es suficiente. Pero si todos hiciéramos lo mismo que esa persona que está haciendo el bien, la historia cambiaría en nuestras vidas, pero en la vida de muchas personas a nuestro alrededor. Un autor desconocido escribió, nadie puede hacerlo todo, pero todos pueden hacer algo. Richard Stern, el autor del libro Un vacío en el Evangelio, dice, la acción es la medida real de la fe. Siempre hay alguien que puede conocer a Cristo gracias a tu obediencia. Tu respuesta es parte de la historia de salvación de alguien. Piensa en una persona específica a la que puedas alcanzar. Ora por ella y actúa esta semana. Qué valioso es poder llevarle el evangelio a las personas que lo necesitan. Llevar la palabra de Dios, llevar y el suplir lo necesario para que una persona en necesidad pueda calmar el hambre, calmar la sed, la necesidad que quizá los agobia. Debemos de pensar, ¿cómo puedo yo ayudar? Piensa en alguien a quien invites a escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Invita a alguien a estudiar la Biblia. Atrévete a abrir la Biblia con alguien, que esa no sea una labor del hermano a un lado tuyo, del hermano del grupo pequeño que se llama charla bíblica. No, atrévete a compartir de lo que Dios te ha dado a ti. Enséñale algo de la palabra de Dios a alguien. Eso cambiará la historia, puede cambiar la historia de un matrimonio, puede cambiar la historia de un adulto mayor, puede cambiar la historia de un universitario, de un soltero, puede cambiar la historia de un joven. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a invertirnos para ayudar a alguna persona en la salvación. En otras palabras, concluimos este mensaje con estas 3 conclusiones. Dios te llama a actuar. El evangelio tiene un costo. Tu respuesta cambia vidas. Conocí a un hombre en esta semana que estaba llevando a su abuelo, un hombre mayor, un hombre de 84 años que se veía enfermo. Y este hombre, comencé a conversar con él y le pregunté que si era su papá. Y me dijo, no, es mi abuelo, pero como que fuera mi papá porque me crió. Y entonces le digo, ¿y qué haces? ¿Le dedicas tiempo? Sí, le dedico tiempo, lo cuido. Y lo felicité por lo que estaba haciendo. Qué increíble que este hombre, en lugar de andarse divirtiendo, estaba cuidando de su abuelo. Muchas personas tienen familiares mayores y cuando eso sucede, muchos dan buenas ideas, cómo debe hacerse todo. Los hermanos, si es una persona bastante mayor, los hijos de esa persona dicen, debe hacerse esto y lo otro, pero no muchos llegan a meter las manos para el cuidado. Incluso los nietos participan.
pero no todos llegan a ayudar. Así que Dios nos llama a actuar. Este hombre es un gran ejemplo. Me impactó su corazón. Entender que el evangelio tiene un costo de tiempo, dinero, recursos. Y también importante, que nuestro actuar cambia vidas. Que Dios nos permita tener un evangelio donde viene la pregunta, ¿qué vas a hacer? Y nuestra respuesta puede ser, aquí estoy yo, Señor. Yo quiero involucrar.